Hola chicos, buenos días. Una semana más nos encontramos en las clases de física y esta semana para empezar la unidad número 3. Esta unidad va a cambiar un poquito respecto de las anteriores, si bien seguiremos trabajando sobre algunos movimientos, pero el foco va a estar puesto en el cambio de energía relacionado con el trabajo mecánico. Bien, ustedes algo de esta unidad han visto en tercer año con las energías potencial y cinética, y lo que vamos a hacer ahora en quinto es estirar un poquito, agrandar un poquito ese campo de conocimiento que tienen a situaciones un poquito más complejas. Bueno, en esta parte de la unidad vamos a trabajar en la relación entre el trabajo mecánico y la energía. Si recuerdan, el trabajo mecánico se definía en función de un cuerpo que se desplaza desde un punto A hasta un punto B. Bien, acá están los dos puntos. D representa el desplazamiento, ¿sí?, mediante la acción de una fuerza constante, ¿sí? En este caso la fuerza, yo le puse F como estamos acostumbrados en la nomenclatura, y esta fuerza está definiendo un ángulo con la dirección del desplazamiento, que en este caso sería la dirección horizontal, ¿lo ven? Esa tita representa el ángulo de la fuerza respecto del desplazamiento, ¿sí? El trabajo, ese trabajo que se llama trabajo mecánico, ¿sí?, queda definido entonces por la energía involucrada en el desplazamiento de un cuerpo por acción de una fuerza constante durante un cierto tiempo. El tiempo lo vamos a definir después y vamos a ver cómo se relaciona con este parámetro de trabajo un poquito más adelante. Lo importante ahora es que entiendan que si no hay desplazamiento, no hay trabajo. La definición matemática para esta nueva magnitud que estamos aprendiendo en esta clase es la siguiente. El trabajo entre dos puntos A y B que realice una fuerza F, ¿sí?, está definido por el módulo de la fuerza, por la distancia entre los puntos A y B, por el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿De qué ángulo? El ángulo definido por el vector fuerza y el desplazamiento del cuerpo. ¿Tá? En este caso el desplazamiento es horizontal. Si fuera vertical también se puede definir un ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Miren lo que les voy a mostrar en el próximo filmina. Vamos a hablar de trabajo y vamos a ver cuál es la unidad de esta nueva magnitud que estamos empezando a usar en esta parte de la unidad número 3. Al estar definido así, podemos calcular la unidad del trabajo. Acuérdense que estos corchetitos que están acá significa que estoy hablando de la unidad de esa magnitud, ¿sí? Se va a obtener a partir de las unidades de la fuerza y de la distancia. El coseno de tita no, porque tita está medido en este caso en grados, y el coseno del ángulo no tiene unidades definidas, si es adimensional. Entonces, para definir la unidad del trabajo mecánico, tenemos que conocer la unidad de la fuerza y la unidad de la distancia. Con esas unidades ya hemos venido trabajando, ¿sí? Bueno, voy a borrar un poquito acá para que no quede tan mamarracho. Pero la unidad del trabajo entonces va a ser los newton, que es la unidad de fuerza, estamos hablando del sistema internacional, por el metro, que es la unidad de la longitud, que es lo que se asocia a esta distancia, también el sistema internacional. Si recuerdan, el newton era kilogramo por metro sobre segundo cuadrado y quedaría multiplicado por el metro como kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y esa es la definición de Joule. ¿Está bien? ¿Se acuerdan del Joule? Dice que se escribe Joule. El símbolo es la J, acuérdense que es una J mayúscula, porque está referido al apellido de un investigador, de un científico, y se representa con la J mayúscula. Ahí está. El Joule es unidad de energía. Ustedes ya lo han venido trabajando otros años, ¿sí? Lo han usado para el calor, lo han usado para la energía potencial, para la energía cinética, que son los distintos tipos de energía que han trabajado en física, por ejemplo, en tercer año, ¿cierto? Entonces, el trabajo es una forma de energía porque tiene las mismas unidades. Además, es una magnitud escalar y eso es bien diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, que venimos trabajando con fuerza, velocidad, etc. Bien, acuérdense que una magnitud escalar significa que no la vamos a representar con un vector, por supuesto, y que va a quedar completamente definida con un valor acompañado por una unidad y por un signo. Bien, por ejemplo, siempre que hablamos de magnitudes escalares ponemos algunos ejemplos bien cotidianos, ¿sí? Como pueden ser la temperatura. Si yo digo 5 grados Celsius, estoy hablando y lo puedo asociar con una temperatura ambiente, por ejemplo, o menos 10 grados Celsius, sé que hace muchísimo frío, una temperatura menor a 0. Ese signo tiene un significado, ¿está bien? Lo mismo si hablamos del tiempo. Bueno, el tiempo negativo no tiene sentido físico, pero sí, yo digo 8 segundos y sé exactamente el intervalo del tiempo al que me estoy refiriendo. A diferencia de las magnitudes vectoriales,
como por ejemplo la fuerza, que además de indicar el módulo, debo indicar dirección, sentido y punto de aplicación. ¿Bien? Bueno, ¿qué indica el signo en un trabajo mecánico? ¿Qué significado físico va a tener ese signo? Bueno, yo acá les dibujé un cuerpo en el que sobre el que actúa una fuerza que define un cierto ángulo con el desplazamiento, y esta flechita roja que representé acá indica el sentido de desplazamiento de ese cuerpo. Es decir, esta cajita, por acción de esa fuerza, se está moviendo en dirección horizontal y sentido hacia la derecha. ¿Bien? Fíjense, en ese caso, cuando la fuerza define un ángulo entre 0 y 90 grados, es decir, este cuerpito se está moviendo para allá y la fuerza, vamos a decirlo entre comillas, apunta para el mismo lado, ¿está bien? Porque entre 0 y 90 siempre va a quedar en el sentido del desplazamiento. En ese caso, el coseno del ángulo siempre es mayor a 0. Por lo tanto, el trabajo también será mayor a 0. Recuerden que el trabajo se define como la fuerza, el módulo de la fuerza, que es una magnitud siempre positiva, por supuesto, el desplazamiento, que también lo es porque es una longitud, y el coseno del ángulo. Por lo tanto, lo que va a definir el signo del trabajo será el coseno de ese ángulo. ¿Bien? Cuando la fuerza define un ángulo entre 0 grados y 90, ese coseno será siempre positivo y el trabajo también lo será. Si nosotros recordamos lo que aprendimos con la segunda ley de Newton, esa fuerza que está actuando en el mismo sentido del desplazamiento está generando una aceleración positiva en el movimiento. Quiere decir, ese cuerpito se va a estar moviendo cada vez con una aceleración, con una velocidad mayor. ¿Bien? Si el ángulo fuera de 0, es decir, si la fuerza fuera exactamente horizontal, ¿sí? A ver si consigo dibujarla con esto así, sobre la misma dirección del desplazamiento, en ese caso el trabajo es máximo, porque el coseno de 0 vale 1 y es el valor más grande que puedo alcanzar en ese intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo esa misma fuerza la hago actuar sobre el cuerpito con distintas direcciones, voy a obtener un trabajo máximo cuando la fuerza tenga exactamente la misma dirección del desplazamiento. ¿Qué pasa en este caso cuando el cuerpito se sigue moviendo en dirección horizontal? Me indica la flecha roja, y la fuerza se aplica con un ángulo exactamente de 90 grados, perpendicular al movimiento. Bueno, si ustedes se acuerdan, el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, en ese caso, el trabajo es 0. ¿Por qué? Porque el trabajo se definía como el coseno de θ por el módulo de la fuerza por el desplazamiento. ¿Bien? En ese caso, cuando θ es 90, el trabajo que realiza esa fuerza en el movimiento es nulo. Acuérdense que la semana pasada hablábamos, en la tercera ley de Newton, que se compensaba esa fuerza con la reacción normal del plano y el peso de la cajita en todo caso. ¿Está bien? O sea que lo que ocurra, si la fuerza actúa en dirección perpendicular al movimiento, no está realizando un trabajo sobre el mismo. Miren la última situación. ¿Qué pasa si la fuerza actúa con sentido opuesto al desplazamiento? Acuérdense, este cuerpito se está moviendo para allá, como indica la flecha roja, y la flecha acá apunta, y digo apunta entre comillas, ¿no? Pero el sentido de esa flecha es el opuesto al sentido del desplazamiento. Bueno, en ese caso, si el ángulo que define esa flecha está entre 180 y 90 grados, que sería esta situación, en ese caso el coseno da negativo. Por lo tanto, el trabajo también lo será. ¿Sí? Entonces, un trabajo negativo estará asociado con una fuerza que desacelera al cuerpo durante el desplazamiento. ¿Bien? El trabajo va a ser mínimo cuando esa fuerza tenga un ángulo de 180 grados. ¿Qué significa 180 grados? Que es horizontal, es decir, tiene la misma dirección del desplazamiento, pero el sentido exactamente opuesto. ¿Qué pasa si el movimiento es vertical? Si el movimiento es vertical, podrá ser una caída libre, como está acá, o podrá ser un tiro vertical. Si es una caída libre, fíjense, la fuerza que actúa durante esa caída es el peso del cuerpo, ¿está bien? Es la masa por la gravedad, ahí lo dibujé el vectorcito peso. Si el cuerpo se está cayendo, es decir, se está desplazando con dirección vertical y hacia abajo, tiene el mismo sentido, ¿sí? Y la misma dirección, el mismo sentido que la fuerza que está actuando. Bien, en ese caso, el ángulo que definen la fuerza peso y el desplazamiento, que es vertical, es 0. Por lo tanto, en este caso, durante una caída libre, el trabajo es máximo. ¿Qué ocurre durante un tiro vertical? Bueno, durante un tiro vertical, lo que ocurre es que el peso sigue siendo la fuerza que actúa en el movimiento,
¿sí? Que está empujando a esa, en este caso es una bala de un cañón, siempre hacia abajo, y el cuerpo, sin embargo, se está moviendo hacia arriba. ¿Se acuerdan que era un movimiento desacelerado, ¿no? Eso también lo vimos en la unidad 1. ¿Por qué era desacelerado? Y bueno, porque en realidad la fuerza estaba actuando en sentido opuesto al desplazamiento, ¿bien? Hasta llegar a un valor, el más alto de todos, donde la velocidad era nula, ¿bien? De ahí cambiaba la dirección del movimiento y se convertía en una caída libre. Bueno, en este caso, la fuerza que actúa también es la fuerza peso, la fuerza que ejerce la Tierra sobre ese cuerpo, ¿bien? La fuerza es la fuerza peso y se obtiene como la masa por la gravedad, ¿bien? Como esa es la fuerza y se opone al desplazamiento, en este caso, el ángulo, esperen que voy a dejar esto acá, ahí está. El ángulo que define el desplazamiento, que es vertical hacia arriba, con la fuerza, que es vertical hacia abajo, es de 180 grados. En ese caso, el trabajo será negativo y será el trabajo mínimo que pueda realizar esa fuerza en un desplazamiento. En esta última filmina analizamos movimientos verticales. En la anterior analizamos un movimiento horizontal. Y en ambas situaciones, la fórmula, la expresión matemática para el trabajo mecánico es exactamente la misma. Lo único que debemos resaltar y en lo que debemos hacer foco al trabajar con este tipo de ecuación es en reconocer los desplazamientos y las fuerzas responsables de ese movimiento. Bien, a partir de la clase que viene vamos a relacionar a esta nueva magnitud, la magnitud trabajo, con la energía y el cambio de la energía en cada tipo de movimiento. Bien, bueno, los voy a dejar ahora. La próxima clase les voy a subir ejercicios que tengan que ver con la aplicación de esta expresión para el trabajo mecánico y espero que lo hayan entendido y puedan desarrollarlos tranquilamente. Recuerden participar en los foros de discusión, en los foros de pregunta y mandarme todas las consultas que se le vayan presentando por ese medio. La semana que viene no vamos a tener clase porque yo estoy afectada por las mesas de examen de sexto año. Por lo tanto, van a tener bastante tiempo para ponerse al día con la asignatura y para ir preguntándome todas las dudas que tengan. Recuerden que, aunque no suba las clases el martes y el jueves que viene por el tema de las mesas de examen, sí voy a estar pendiente de la plataforma y sí voy a estar leyendo todas las consultas que ustedes me envíen por privado o por el foro. Bien, un abrazo muy grande para todos, espero que sigan muy bien y nos vemos en la próxima clase.